curso de Ecología Microbiana. En la sesión de hoy lo que vamos a abordar va a ser un marco teórico referido fundamentalmente a los tipos de antibióticos, los efectos fisiológicos que causan los antibióticos en la fisiología celular, valga la redundancia, ¿sí? Y luego vamos a ver también mecanismos de resistencia y el concepto de resistoma y metaresistoma. ¿De acuerdo? Al final de la presentación lo que abordaré es un grupo particular de proteínas asociados a mecanismos de resistencia que tienen que ver con adecuación inespecífica a la presencia de antibióticos. Básicamente hablaré de los procesos de eflujo celular. ¿Sí? Bueno. En esta primera tabla lo que quiero que veamos son básicamente las diferentes clases de antibióticos, ¿sí? Algunos ejemplos, el proceso en la fisiología celular que se ve afectado por la presencia de este tipo de metabolitos secundarios y el tipo de resistencia en el que puede estar implicada un potencial mecanismo de atenuación. ¿Sí? Fíjense. Por ejemplo, para el caso de aquellos antibióticos que están relacionados con inhibir la síntesis de pared, podemos poner de ejemplos los beta-lactámicos y los glicopéptidos, ¿sí? Básicamente lo que hacen estos antibióticos es interrumpen el proceso de síntesis de peptidoglicano, que es esencial para la reproducción celular. Si los microorganismos no producen la pared suficiente para poder reproducirse, entonces su crecimiento poblacional se estanca y por consiguiente el efecto fisiológico derivado de un estado patogénico de esa población bacteriana se ve atenuado o interrumpido, ¿de acuerdo? Acuérdense que los antibióticos pueden tener este efecto dual, bien bacteriostático o bien lítico, ¿sí? Bien. Otro de los procesos que afectan de forma además mayoritaria la presencia de estos fármacos son aquellos que tienen que ver con la interrupción o afectación de algún tipo al proceso de traducción de proteínas, ¿de acuerdo? De forma genérica, este grupo de antibióticos se conocen como aminoglucósidos, ¿sí? Son aminoglucósidos, son los más representativos, sin embargo hay algún otro que me gustaría que tuvieran en mente, por ejemplo, las tetraciclinas, los macroidos, lincosamidas y estreptograminas, ¿de acuerdo? Son grupos de antibióticos que de alguna manera afectan los procesos de traducción. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, se adhieren a alguna parte del ribosoma y bien, impiden la translocación o impiden la unión de la molécula de mensajero o tienen algún tipo de afectación en los tres procesos de la traducción de proteínas. Bien la iniciación, bien la elongación o bien la terminación. En cualquiera de estas fases, los antibióticos pueden alterar bien la morfología del ribosoma o los mecanismos de unión y por consiguiente la traducción de proteínas se ve afectada. Esto es un mecanismo general de afectación, puesto que la síntesis de proteínas tiene que ver con la respuesta del microorganismo ante cualquier situación ambiental. ¿Sí? Bueno, otro grupo de interesantes antibióticos son aquellos que afectan a la replicación del DNA, ¿sí? Uno muy característico es el ciprofloxacino, que forma parte de las quinolonas, ¿de acuerdo? Afecta a la actividad topoisomerasa, ¿no? Tiene que ver con una afectación en el proceso de, desdoblamiento del DNA y evitar los procesos de superenrollamiento. Cuando esto se ve afectado, el proceso de replicación incorpora muchas mutaciones y finalmente el microorganismo no es viable. Otro grupo de antibióticos son aquellos que tienen que ver con el metabolismo, se llama C1, ¿sí? Particularmente hablamos de pirimidinas y sulfonamidas, ¿de acuerdo? Son antibióticos que afectan a una parte del metabolismo, ¿sí? De tal manera que esta parte, cuando se ve interrumpida, pues tiene un efecto general sobre la fisiología de la célula. Otro grupo de antibióticos que hay que resaltar son el grupo de las rifampicinas, que tienen que ver con la afectación a los procesos de transcripción, es decir, de síntesis de RNA.
¿sí? Y finalmente tenemos otro grupo de antibióticos que están asociados a la afectación a otra estructura fundamental de la célula, que es la membrana celular. Podemos hablar de los lipopéptidos y los péptidos catiónicos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos una imagen general de aquellos mecanismos que se ven afectados en la célula. Luego tengo una diapositiva donde se ve un poquito más gráficamente, no en esta tabla, y pues bueno, simplemente me detendré en ello por encima, ¿sí? Bueno, fíjense, la siguiente diapositiva es interesante porque esquematiza aquellos mecanismos de resistencia que posibilitan a las células adecuarse a la presencia de los antibióticos, ¿sí? Y transitar, una vez que están en contacto con el antibiótico, de un estado bacteriostático, donde no se produce el crecimiento, solo el mantenimiento, a un potencial crecimiento incluso en presencia del antibiótico, ¿sí? Vamos a explicar uno a uno las vías generales de resistencia. El primero, que me parece relevante hablar de él, es la alteración de la permeabilidad. Es decir, para que los antibióticos puedan ejercer su efecto fisiológico, deben acceder al interior celular. Muchas veces las membranas y las paredes son impermeables, por lo tanto deben acceder a través de proteínas que posibilitan el transporte. Con frecuencia estas proteínas que funcionan como transportadores se les denominan porinas, ¿sí? Bueno, lógicamente las porinas tienen una estructura particular. El hecho de que se altere bien la regulación de la expresión de las porinas, disminuyendo la cantidad de porinas, o bien se altere incluso la arquitectura de las porinas porque se expresa una en vez de otra, eso puede afectar la permeabilidad. ¿Qué consecuencia tiene? Que el antibiótico tiene dificultad para acceder al interior celular y eso evita, lógicamente, el efecto fisiológico. Es uno de los mecanismos descritos. ¿De acuerdo? Fíjense. Para aquellos antibióticos que logran acceder al interior celular, tenemos, por ejemplo, la modificación de la diana del antibiótico, ¿sí? Es decir, hay una especificidad del antibiótico por un tipo de molécula en el interior celular. Puede ser una proteína de diversa índole u otro tipo de molécula. ¿Qué es lo que sucede? Que las bacterias tienen mecanismos que posibilitan que esta molécula a la que eventualmente se debería unir el antibiótico puede modificar su arquitectura cumpliendo dos funciones. Por una parte, sigue realizando la misma función que siempre ha hecho la célula, pero aquella zona de unión al antibiótico puede ser modificada sin que esta función se vea alterada. Acuérdense que la morfología de las moléculas determina su perfil de interacción, es decir, con qué otras moléculas interaccionan, ¿sí? Entonces, esta modificación morfológica que evita que se una al antibiótico no tiene un efecto importante sobre la función de la molécula diana. Por lo tanto, se modifica morfológicamente, se evita la unión al antibiótico y, por lo tanto, se genera resistencia, ¿sí? Es el mecanismo que estamos viendo de esta manera, ¿sí? ¿Qué otro mecanismo está descrito? Lo que se denomina sobreproducción del blanco. Es decir, la molécula diana, en este caso, no tiene capacidad de modificación si no se ve afectada la función, ¿de acuerdo? Es decir, si se modifica la morfología, también se ve afectada la función, entonces la célula no puede modificar la morfología de la molécula diana. ¿Qué alternativa tiene? Sobreproducir la molécula diana. ¿Con qué objetivo? Habrá una parte de la población de las moléculas diana que se unan al antibiótico y entonces vean reprimida su función. Pero si se sobreproduce esta molécula diana, habrá otra parte de la población que no se una al antibiótico y por lo tanto pueda seguir ejerciendo su función. ¿De acuerdo? En esta representación, si el antibiótico está representado en rojo, entonces cuando se une a la parte verde se inactiva la parte verde, pero hay un resto de población de moléculas que están en verde que pueden seguir funcionando, ¿sí? Bien. Otro mecanismo bastante descrito es la inactivación enzimática, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Hay proteínas que
generan específicamente las células como respuesta a la presencia de un antibiótico y que tienen como función hidrolizar o destruir algún enlace en la molécula del antibiótico, de tal manera que inutilizan el antibiótico, hacen que ese antibiótico no se pueda unir a otras moléculas, ¿sí? Por lo general, la inactivación enzimática genera una resistencia total, ¿sí? Las bacterias son muy resistentes a la presencia del antibiótico cuando hay una inactivación enzimática, ¿sí? Este tipo de mecanismos de resistencia está bien descrito, ¿sí? Y se asocian a presencia de genes que codifican para estas proteínas, ¿sí? Los otros mecanismos que hemos visto no están asociados solo a un gen, sino que tienen que ver una red genética más extensa, más distribuida en la red genómica. Bien. Tenemos este mecanismo que es mecanismo de bypass, ¿sí? ¿Qué es un mecanismo de bypass? Bueno, normalmente la molécula de antibiótico se debería unir a la molécula diana, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Para evitar que el antibiótico se una a la molécula diana, la célula establece una ruta nueva para esa función celular, ¿sí? Hay una molécula diana alternativa que permite que se genere la función y esta molécula alternativa no es compatible con el antibiótico, por lo tanto, no se establece la interacción y a través de esta ruta alternativa, por eso se llama bypass, se puede producir la función biológica correspondiente, ¿sí? Este tipo de mecanismo también es un mecanismo de resistencia que no tiene por qué ser total, ¿sí? Hay parte del antibiótico que tiene un efecto importante sobre el crecimiento, pero otra parte puede resistirlo. Por lo tanto, no es como el caso de la inactivación enzimática, que es un mecanismo de resistencia mucho más efectivo, una resistencia total, ¿sí? Y finalmente, el último de los mecanismos de resistencia, de las grandes categorías de mecanismos de resistencia, tiene que ver con el eflujo, que es un mecanismo inespecífico. ¿Por qué es inespecífico? Porque se basa en la producción, ¿sí?, tanto cuantitativa como cualitativamente, de proteínas asociadas al transporte, cuya función es expulsar los antibióticos del interior celular hacia el exterior, ¿sí? Entonces, en función de que haya mayor cantidad de este tipo de proteínas, ¿sí?, y más compatibles con la unión del antibiótico y la expulsión, se puede reducir el efecto de un antibiótico, ¿sí? Es un tipo de mecanismo de resistencia que también es, digamos, parcial, no es total, pero recuerden que entre la resistencia total y la resistencia parcial siempre se puede pensar que efectivamente pues las bacterias pretenderían tener una resistencia total. Pero muchas veces el tipo de metabolito que puede causar un estrés, una afectación al crecimiento, ¿sí?, puede ser de una naturaleza química muy, muy diversa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la inactivación enzimática se pone en marcha, esa herramienta sirve exclusivamente para ese antibiótico. Una proteína para un antibiótico. Entonces, si la diversidad de sustancias que pueden causar un efecto es muy grande, se requerirá una gran cantidad también de genes de resistencia de tipo de inactivación enzimática. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Sopesa tener mecanismos de resistencia menos efectivos, pero más específicos. Es decir, tengo los mismos mecanismos que sirven para una gran variedad de metabolitos con actividad antimicrobiana, ¿sí? Bueno, con esto veríamos los mecanismos de resistencia, ¿sí? Y a continuación lo que me gustaría abordar es un tema interesante, que son los factores que condicionan el movimiento de los genes de resistencia en el ambiente. ¿Por qué es interesante analizar los factores que condicionan el movimiento? Porque fíjense, lo que se pretende evitar analizando los genes de resistencia son eventuales problemas de salud pública, ¿sí? Para poder anticipar este tipo de problemas es necesario identificar cuál puede ser el origen de las potenciales cepas patógenas. Y para ello tenemos que pormenorizar en las causas que condicionan el movimiento de genes de resistencia en el ambiente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, tenemos una serie de factores de ecosistemas que están representados en la figura. En este caso podemos hablar de ambientes naturales que interaccionan con ambientes sanitarios donde la concentración de antibióticos es alta porque hay personas que están bajo terapia
con régimen de antibióticos, ¿sí? Por lo tanto, la concentración es elevada. También tenemos que considerar la industria agropecuaria, ¿sí? Porque la industria agropecuaria incluye el tratamiento con antibióticos tanto en cultivos como en sistemas pecuarios a efectos de que las bacterias no causen pérdidas en el rendimiento de la producción, ¿sí? ¿Qué otro elemento tenemos que considerar? Factores físicos y factores biológicos. Fundamentalmente en factores biológicos tenemos que considerar la transferencia genética horizontal, ¿de acuerdo? Que es exactamente el mecanismo que veíamos de forma previa y que permite explicar cómo una bacteria puede captar de otra bacteria la información necesaria para adaptarse a distintas condiciones de estrés, entre las que cuentan lógicamente la presencia de antibióticos. ¿Qué otros factores hay que considerar? Factores físicos, como por ejemplo el agua, el viento, otro tipo de factores incluso geológicos, ¿no? Que tienen que ver, pues yo qué sé, con factores como un terremoto que puede derivar en cambios poblacionales, del tránsito de unas poblaciones a otras, ¿sí? Bueno, de un lugar a otro quiero decir. ¿Por qué es importante? Porque los factores físicos determinan o condicionan en cierta medida el transporte de información en los sistemas biológicos, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que haya una distribución de información genética de un lugar a otro, desde el punto de vista geográfico, es interesante para poder eventualmente dimensionar o evaluar el efecto de una población bacteriana con carácter patogénico sobre una población humana, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de esquemas, que aquí lo estoy representando de forma muy genérica, debe ser contextualizado cuando se analiza un brote pandémico, por ejemplo de cólera, por ejemplo de Staphylococcus aureus, por ejemplo de Campylobacter, ¿sí? Hay que identificar de dónde puede venir, por ejemplo de Legionella. Es necesario establecer un mapa de interacciones que contemplen todo este tipo de ecosistemas, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, en la siguiente diapositiva quiero profundizar en un concepto que es de especial relevancia, que es el concepto del metaresistoma. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del metaresistoma? Bien, es un término que debe emplearse para aludir a todos aquellos genes, información genética asociada a estos genes, mecanismos de regulación genética asociada a estos genes, que tienen como objetivo, ¿sí?, atenuar, limitar o directamente erradicar el potencial efecto bactericida o bacteriostático causado por los antibióticos o por otro tipo de fármaco con actividad antimicrobiana. ¿De acuerdo? La cantidad y la clase de genes que podemos encontrar en el metaresistoma es muy diversa, ¿sí? Acuérdense, el efecto que podemos identificar en un gen al proceso o al resultado de la resistencia, ¿sí?, no tiene por qué ser directo, también puede ser indirecto. Si estamos hablando de una metilpenicilasa que rompe la pared celular, ¿sí?, dicen, bueno, pues es un efecto directo, el que haya esta proteína involucra que se rompa el antibiótico y eso genera ausencia de efecto del antibiótico y por lo tanto adecuación de la bacteria al ambiente, ¿sí? Ahora bien, si decimos, mira, tenemos un gen que tiene que ver con el metabolismo del fosfato, ¿sí? ¿Y por qué puede ser del fosfato? Pues podemos inventar una ruta, ¿sí? Podemos elucubrar que, como la red está intrincada, ahora me lo voy a inventar. Lógicamente esto tendría que tener una estrategia experimental para poder derivar en cuál es el mecanismo por el cual el metabolismo de los fosfatos puede estar relacionado con la resistencia. Bueno, pues puede ser, ¿sí? El transporte de fosfato determina la cantidad de ATP que se puede producir. Ello afecta a los mecanismos de regulación asociados a proteínas que tienen que ver con la síntesis de ATP, entonces se genera menos ATP, pero a su vez se genera menor estrés oxidativo y eso deriva en que la célula tiene que producir menos proteínas, ¿sí?, para eliminar esas especies oxidantes. Entonces la célula tiene un comportamiento más resiliente con la presencia del antibiótico. Puede adecuarse porque tiene menos estrés oxidativo, ¿sí? Me lo estoy inventando. Lo que les quiero decir con esto es que hay genes que se identifican como
parte de aquel grupo de información, ¿sí?, que tiene que ver con la resistencia, pero del cual no podemos trazar una ruta directa, no podemos inferirla, ¿sí? A estos genes que están relacionados con la resistencia, pero que no podemos identificar exactamente en qué parte contribuyen, ¿sí?, los denominamos o los englobamos dentro de la categoría de los genes crípticos, ¿sí? Los genes crípticos participan en la resistencia, pero no sabemos por qué, ¿sí? Acuérdese que el concepto de gen es difuso, ¿sí? Un gen, podemos entender que, o imaginamos que siempre hace lo mismo en el interior de una célula, pero no es cierto en tanto en cuanto un gen convive con otras proteínas procedentes de otros genes. Entonces, lo que un gen haría bajo un contexto puede modificarse porque el perfil de interacciones de esa proteína con otras proteínas que emergen bajo ese nuevo contexto cambia. Si cambia el perfil de interacción, cambia la función general y por lo tanto cambia el resultado general de la adecuación, ¿sí? Entonces, hablaríamos de genes crípticos para aquellos genes, ¿sí?, que participan en la resistencia, pero que no sabemos exactamente cómo. Bueno, lógicamente, dentro de las bacterias patógenas hay genes o mecanismos que se obtienen por resistencia adquirida. Acuérdense, transferencia genética horizontal o mutación. Y posteriormente hay divergencia evolutiva, ¿de acuerdo? Entonces esto se va extendiendo en el acervo genético. Fíjense, para el caso de los productores de antibióticos, de aquellos organismos que producen antibióticos, tenemos resistencia adquirida, pero también resistencia intrínseca, es decir, aquellos antibióticos que se producen en el interior de determinados organismos, debe evitarse que ejerzan una función bacteriostática al interior de la célula, por lo tanto tienen mecanismos para evadir esta función biológica. También tenemos genes precursores, que es interesante este concepto, porque permite visualizar un gen que eventualmente puede transitar de un estado que no genera resistencia a un estado que genera resistencia, ¿de acuerdo? Este es el concepto de gen precursor. Bueno, y lógicamente, simplemente de la parte de genes críticos, decir que no es una cuestión solo de genes, ¿sí? La regulación de las presiones, es decir, la intensidad con la que un gen se expresa o se reprime, y elementos de epigenética también contribuyen a configurar un estado de resistencia ante la presencia de antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta amalgama de factores debemos considerarla con la idea de poder dibujar el escenario que las células implementan para poder enfrentarse a la presencia de antibióticos, ¿sí? Bien. Bueno, en esta diapositiva lo único que les quiero mostrar es que el análisis del resistoma es muy importante porque la mala utilización de los antibióticos deriva en cepas multiresistentes o pluriresistentes, ¿sí? Las cepas con muchas resistencias generan infecciones difícilmente controlables, ¿de acuerdo? Entonces, en pacientes que están inmunodeprimidos pueden ser causa de muerte. Y no solo eso, pueden ser causas de brotes de salud pública. En esta imagen lo que les muestro es la cantidad de artículos que se están publicando que tienen que ver con la generación de resistencias por parte de las bacterias. Fíjense como del 2008 al 2013 se incrementó de un 8,6 a un 43,4%. ¿De acuerdo? Es un problema creciente de ámbito global o planetario. ¿Sí? Podríamos ver esto también en el sentido luego de cómo interaccionan poblaciones susceptibles con poblaciones resistentes, que es también un elemento muy interesante. ¿Sí? Bien. Aquí únicamente les muestro gráficamente los procesos de la fisiología celular que se ven afectados por la presencia de antibióticos. Les existía así, en la pared celular, tanto en gram negativos como en gram positivos, los procesos de transcripción, donde se ve afectada el proceso a través de la presencia de rifampicina, la traducción a través de la afectación a la estructura del ribosoma, el metabolismo del folato y los mecanismos de inhibición de la replicación con la presencia de quinolona, ¿sí? Que afectan precisamente la actividad topoisomerasa. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente quería dedicar un minuto a enfocarme en la relevancia de los sistemas de flujo celular.
¿Por qué el eflujo celular es tan interesante? Porque en todas las cepas que son pluriresistentes se han descrito mecanismos de eflujo celular que permiten a estas bacterias expulsar los antibióticos del interior celular, ¿de acuerdo? ¿Por qué se caracterizan los sistemas de flujo celular? Por ser inespecíficos o promiscuos, ¿sí? Es decir, la arquitectura de esta proteína permite unirse a metabolitos secundarios de muy diversa índole química, ¿sí? Entonces, da igual qué tipo de antibiótico se le adicione que lo expulsa. De hecho, ya hay reportes, hay artículos donde se habla de cepas que son resistentes a todo el espectro de antibióticos presentes en el mercado. Y esto, les insisto, pues es una causa de salud pública importante. Es uno de los principales mecanismos de adecuación inespecífico, por lo tanto, es un sistema que las células implementan para poder adecuarse a la presencia de cualquier elemento que pueda causar toxicidad, sin importar qué tipo de antibiótico, y por eso es interesante. También, ¿por qué es interesante? Porque el análisis de los sistemas de flujo permite diseñar inhibidores del eflujo celular. Entonces, si se suministra un antibiótico con un inhibidor del eflujo celular, lo que se está anticipando es que se genere la acción biológica del antibiótico reprimiendo el potencial mecanismo de resistencia y, por consiguiente, teniendo una acción farmacológica más efectiva. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, finalmente les podría decir que hay proyectos en el cual hay sistemas de detección de genes de resistencia a antibióticos a través del diseño de chips, ¿sí? Simplemente se identifican genéticamente aquellas secuencias que tienen que ver con la resistencia, se utiliza la parte complementaria a esas secuencias para generar micropocillos en el cual, ¿sí?, se aísla DNA de la muestra y se pone a hibridar con nuestro chip, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una hibridación positiva, es decir, aquel gen descrito en la bibliografía como parte de un mecanismo de resistencia que encuentra su blanco en una muestra, en un hospital, en aguas residuales, entonces podemos determinar que en ese chip se detecta la potencial resistencia, yo que sea, a vincomicina o a streptomicina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esta información? Para prescribir los antibióticos que no van a generar resistencia. Si hay potencial resistencia a macrólidos del tipo ciprofloxacino, pues no recete usted ciprofloxacino porque el chip nos está anticipando que hay resistencia a ciprofloxacino, ¿sí? Bueno, esta es una aplicación así explicada de forma somera que permite entender la relevancia de la ecología microbiana y los genes de resistencia a efectos de contener brotes y efectos en la salud pública, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí dejamos la presentación y en el siguiente vídeo continuaré con el tema de los biofilms.